Franco Colapinto no terminó 16º en Imola. Terminó dejando una señal. Una de esas que no se escriben en los resultados, pero que quedan grabadas en la memoria de quienes saben ver más allá del cronómetro. En un fin de semana donde su equipo no estuvo a la altura, donde la estrategia lo dejó expuesto, donde el coche lo traicionó y la suerte le dio la espalda, Colapinto eligió el camino más difícil: resistir. No pedir perdón. No buscar excusas. Resistir. Mientras los focos estaban puestos en la punta, en la pelea entre candidatos al título, en las maniobras de siempre, Franco estaba escribiendo algo diferente. Una historia silenciosa, sin grandes titulares, pero con una profundidad emocional y técnica que define el verdadero carácter de un piloto. Porque en la Fórmula 1 no todo se trata de sumar puntos. A veces, el verdadero mérito está en cómo compites cuando ya no queda nada a tu favor. Todo comenzó el viernes, con un Alpine A525 que, desde el primer entrenamiento, dejó en claro que no estaba en condiciones de pelear. Las simulaciones no coincidían con la realidad en pista. La velocidad punta era deficiente. El coche sufría inestabilidad, especialmente en frenada. Y aún así, Colapinto no se quejó. Se adaptó. Modificó su estilo de manejo, comenzó a trabajar en los sectores de carga media, donde sabía que podía marcar diferencia. Identificó, como solo los que tienen sensibilidad mecánica pueden hacerlo, que su mayor oportunidad estaba en las curvas rápidas, donde su capacidad para transferir peso de forma progresiva podía compensar la falta de tracción. Pero entonces llegó la clasificación. Y con ella, el golpe. Literal. En su vuelta rápida de Q1, Colapinto apoyó agresivamente en la salida de una curva, buscando el límite. El Alpine reaccionó mal. Se fue. El impacto fue brutal, más de 50 G contra el muro. Un accidente que, en otro contexto, habría significado el fin del fin de semana. Pero para Franco fue el comienzo real de su carrera en Fórmula 1. Porque lo que vino después no fue simplemente una reparación de coche. Fue una reconstrucción de confianza. Mientras los médicos realizaban los chequeos reglamentarios, el equipo técnico de Alpine trabajaba contra el reloj. El impacto había dañado componentes clave: el escape, la unidad de potencia, el turbocompresor, la MGUH. Todo tuvo que ser reemplazado. Y además, con penalización a la vista si volvían a tocar alguno de esos elementos en las próximas carreras. La noche del viernes fue quirúrgica. Alpine rediseñó el balance del coche. Añadieron 7 kilos en el eje trasero para compensar la inestabilidad en frenada, ajustaron el mapa de frenos, recalibraron el sistema de suspensión y modificaron la distribución de masas. Todo esto sin violar las regulaciones técnicas. Todo esto con un solo objetivo: que Colapinto pudiera volver a pista el sábado. Y él no solo volvió. Volvió más fuerte. Sin una vuelta de instalación real. Sin confianza plena en el coche. Sin datos sólidos en telemetría. En esas condiciones, logró marcar el 14º tiempo de la Q1. Superó a pilotos con más experiencia, con coches más estables, con fines de semana sin incidentes. Y lo hizo sin errores, sin nervios, sin drama. Lo hizo porque entendía que esa vuelta no era solo una clasificación. Era una declaración de identidad. Y sin embargo, cuando ya parecía haber sobrevivido a lo peor, llegó la penalización. Por ingresar al pitlane de forma anticipada bajo bandera roja, fue sancionado con un retroceso de posición en la parrilla. Otra piedra en el camino. Otro golpe. Y de nuevo, sin protestas. Solo enfoque. Solo concentración. Porque Franco entendió desde temprano que en la Fórmula 1 no se gana solo corriendo. También se gana soportando. La carrera del domingo debía ser su revancha. Tenía el ritmo, tenía el enfoque. Pero el plan del equipo no ayudó. Alpine apostó por una estrategia basada en la simulación, un primer stint largo con neumáticos medios, parada temprana, undercut sobre los Haas y los Racing Bulls. Todo parecía lógico, hasta que apareció el factor más temido en la Fórmula 1 moderna: el azar. Vuelta 28. Esteban Ocon abandona. Dirección de carrera activa el virtual safety car. Y todo se derrumba. Mientras la mayoría de los rivales paraban con pérdida reducida de tiempo, Colapinto ya había hecho su parada 4 vueltas antes. Resultado: quedó fuera de ciclo. Perdió entre 8 y 10 segundos frente a los coches que sí aprovecharon el VSC. La estrategia, que en teoría lo beneficiaba, lo condenó. Pero lo más preocupante no fue el error en sí. Fue la reacción del muro: ninguna. No hubo replanteo. No hubo ajuste. No hubo adaptación al nuevo escenario.
Franco volvió a pista con neumáticos duros fríos, con el coche desbalanceado por las vibraciones post-accidente, y en lugar de recibir soluciones, recibió silencio. Durante 7 vueltas consecutivas, su ritmo se vio comprometido por la imposibilidad de llevar los neumáticos a temperatura óptima. Y sin embargo, defendió. Cada intento de adelantamiento fue respondido con maestría. Ejecutó más de 20 maniobras defensivas exitosas. No bloqueó. No cometió errores. No se desesperó. Pero el coche seguía perdiendo rendimiento. Las vibraciones acumuladas comenzaron a afectar el alerón delantero, que ya había sido ajustado de emergencia. La carga aerodinámica cayó en sectores clave como variante alta y Piratella. La tracción era irregular. El sistema de frenos empezaba a mostrar signos de fatiga térmica. Y aún así, Colapinto mantenía el ritmo. No en comparación con los líderes, sino con su propio compañero de equipo. Y en varias vueltas, incluso lo superó. La telemetría mostró que, aún con menos herramientas, su paso por curva era más eficiente. Su gestión térmica de frenos era superior. Y su ritmo promedio, más consistente. Pero lo más revelador no fue eso. Fue su capacidad de leer cada síntoma del coche, de ajustar su pilotaje a cada nueva condición, de adaptarse sin que nadie desde el muro le diera una indicación clara. Y cuando parecía que ya no había más con qué pelear, Alpine activó el modo de conservación. Reducción de revoluciones. Corte de recuperación energética. Limitación del despliegue del MGUK. Es decir, desarmaron su coche. Le quitaron lo poco que quedaba. Pero Franco no bajó los brazos. Comenzó a cambiar trayectorias. A usar pianos más agresivos. A transformar la inercia en aceleración. A gestionar cada curva con precisión quirúrgica. Y entonces, el milagro técnico, consistencia. A pesar de todo, su ritmo no se desplomó. No cometió errores. No se desdibujó. Mantuvo un ritmo estable, vuelta tras vuelta, como si el coche no estuviera operando al límite del colapso. Como si nada se hubiera roto. Pero todo estaba roto. Cuando cayó la bandera a cuadros, el resultado decía 16º. Pero lo que ocurrió fue mucho más grande. Colapinto demostró que puede manejar no solo un coche. Puede manejar la adversidad. Puede leer una carrera mejor que su equipo. Puede sostener el temple cuando lo lógico sería rendirse. Y lo más importante es que lo hizo en silencio. Sin euforia, sin frases vacías, sin teatrales declaraciones. Solo con autocrítica serena, con claridad sobre sus propias limitaciones y con la certeza de que, si le dan un coche a la altura, él puede entregar algo que pocos pueden: constancia, técnica, carácter. Lo dijo Flavio Briatore, mostró madurez con solo 21 años. Y lo confirmó David Sánchez: el paquete de Imola fue el primer paso, pero él ya está un paso más adelante. Porque cuando un piloto entrega más de lo que se espera, el equipo ya no puede seguir dándole lo mínimo. Imola no fue solo un fin de semana. Fue el momento en que Colapinto dejó de ser una promesa y se convirtió en un nombre propio dentro de la Fórmula 1. Ahora, el tiempo corre, y la pregunta es una sola: ¿Alpine estará a la altura del piloto que tiene? Porque si no lo está, Franco no va a esperar. Y cuando encuentre un coche que esté a su nivel, algunos se van a preguntar cómo lo dejaron escapar. Porque lo que se vio en Imola, no se enseña. Se sobrevive. Y Franco Colapinto ya lo aprendió todo.